¿Cómo les va? Un gusto estar, como decimos siempre, a través de los protagonistas del Fin del Mundo, donde compartimos charlas, entrevistas, historias de vida de vecinos de nuestra ciudad, pero también de instituciones. Y en este caso, de lo que es el Juzgado Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nos vamos a conocer en una entrevista realizada al doctor Gastón Leroux, que siempre visita esta ciudad, los inicios del Juzgado Federal, cómo era esa actividad cuando esta provincia era territorio nacional, los primeros empleados que tuvo, algunos llegados de Buenos Aires, otros que eran ya radicados aquí o nacidos aquí en Tierra del Fuego. Lo cierto es que Gastón Leroux, con una memoria prodigiosa, nos fue relatando cómo vivió él todo este crecimiento del Juzgado Federal y cómo era esa vida acá en Ushuaia de la década de 1960. En esto agradecemos también al señor Luis Woto, que nos hizo de nexo para dicha entrevista. Compartimos ya entonces esa primera parte. Gastón, bueno, contame un poquito la historia de este Juzgado Federal, que no siempre tuvo Tierra del Fuego. Bien, en el año 1958 el gobierno nacional crea el Juzgado Federal de Tierra del Fuego, entonces territorio. Designa como juez al doctor Jorge Aguilar, que era un funcionario judicial de la Justicia de Instrucción en la ciudad de Buenos Aires. Jorge, acá no existía absolutamente nada, solo la justicia de paz que estaba a cargo del señor Olmos. El doctor, sí, Pascasio Olmos. Pascasio Olmos. Que era juez de paz. Juez de paz. Jorge Aguilar organiza lo elemental en Buenos Aires para armar acá el funcionamiento de un juzgado cuya casa iba a estar aquí en la calle, creo que es en Maipú, y donde está el nombre de la diputada. Sí, Espadul, calle Espadul. Antes Solís. Enfrente de la escuelita. De la escuela, exacto. De la escuelita. Maipú y Solís, antiguamente. Bueno, ahí estaba ese edificio, que lo compró el Poder Judicial, y Jorge Aguilar tenía que ordenar todo el funcionamiento de ese tribunal. Trajo de Buenos Aires a dos colaboradores que consideró muy importantes. Uno fue Carlos Omigliana, en ese momento oficial primero de otro juzgado en la ciudad de Buenos Aires, y Adolfo Luis Ciudadano, que era un empleado de su juzgado en Buenos Aires, en el Palacio de Justicia. Esos dos eran la base. El resto del personal se iba a incorporar de gente del pueblo. Esto en cuanto al Juzgado Federal. Simultáneamente con eso, el Poder Judicial nombró a el doctor Faubetti como defensor federal y nombró a la doctora Nelly Ortiz como fiscal. Bien. No nombró más a nadie, porque Nelly Ortiz y Faubetti iban a tener un empleado que iba a ser original del pueblo. ¿Y quiénes eran, Gastón, esos empleados designados acá, del entonces pueblo de Ushuaia? Los designaron los propios funcionarios. Faubetti eligió al Chino Rosado y Nelly Ortiz eligió a Tomo Bronzovich. Bien, pero también hubo otros que se incorporaron, ¿no? En esa época. Claro, en esa época se incorporaron otros que yo no recuerdo, porque cuando yo vine acá, la secretaría, los funcionarios Tomo Bronzovich y Rosado siguieron hasta el final, hasta que yo me fui de acá en el año 70. Los demás funcionarios de la secretaría, el oficial primero era Agustín Sedner, el segundo de él era Leonardo García, el tercero fue Alessandrini, el cuarto fue Pérez Quintana,
Rogelio Pérez Quintana. Claro. Sí, sí. Y después estaba Lovese, me decía, ¿no? No, Por acá. Lovese cuando yo vine acá era ordenanza. Ah, en esa época. También era empleado, sí, pero era ordenanza. Que junto con el sargento Martínez se cuidaban del funcionamiento doméstico del edificio, de la necesidad de materiales, de que faltaba alguna cosita, de ir a buscar algún elemento, desde pan hasta lo que hubiere en esa época. Claro. ¿Y vos, Gastón, cómo llegás acá? ¿Por qué llegás en 1964? 64. Sí. Yo trabajaba en la justicia del crimen y mi secretario, el doctor Muniz Aguilar, era primo hermano del doctor Aguilar, el juez de acá. El doctor Aguilar le comunicó a Oscar Muniz Aguilar, el secretario de mi juzgado donde yo trabajaba en la justicia de instrucción, que necesitaba un secretario, porque el secretario que estaba acá se había ido. Conversamos con mi esposa en esa época si nos podíamos, qué le parecía. Y me dijo, lo que vos te parezca. Y yo me lancé. Dije, no me voy a quedar quieto. ¿Y cómo llegas acá? ¿Y cuáles fueron las primeras sensaciones? No, Jorge Aguilar me propone, la Cámara de Bahía Blanca me acepta, la Cámara jurisdiccional de este jugador, entonces era Bahía Blanca. Ahora creo que es Comodoro Rivadavia. Exacto. Bahía Blanca me acepta y me mudé acá, solo, porque, debido a aquella época no había tránsito terrestre, era muy difícil venir. Sí. Trajeron mis cosas por transporte navales y me dieron en el barrio judicial, donde están las 7 casitas, sí, ahora clausuradas. Sí. Maipú y Cuánip. En Maipú y en la Cuánip. esquina. Quiero recordarles que en cada corte, ustedes ya lo vieron en el anterior, estamos poniendo al aire fotografías de esa época, de la década del 60, casi llegando a la década del 70, fotos que fueron recuperadas por Cristian Torlasco. Cristian es hijo del juez Jorge Torlasco, del cual vamos a hablar en los próximos bloques. Ahora volvemos con Gastón Lerú, quien nos cuenta esas vivencias de esa Ushuaia tan pequeña que él ha conocido y disfrutado. Esos caminos de ripio, esos caminos que los llevaban, por ejemplo, a los empleados del juzgado como toda una travesía, por ejemplo, a la ciudad de Río Grande, y a veces saliendo fuera de lo que era entonces el territorio nacional. Cuando vine era todo muy precario, muy precario. Sin hacer ninguna queja, era muy precario para la época. Y rápidamente me instalé en la casita número 3. Al lado mío vivía la fiscal, en la casita número 4. En la casita número 2 no había defensor oficial, había quedado vacante porque Faubetti se había retirado. Y en la casita número 1 vivía un empleado que no tenía casa de acá. Enfrente vivía, en las otras casitas, Rosado, Agustín Sellner y otro empleado del tribunal. Así estaba ocupado ese barrio. Ahora, Gastón, yo decía las sensaciones, porque venir de la gran ciudad a lo que es el fin del mundo, en un lugar muy pequeño, una pequeña aldea, ¿cuáles fueron esas sensaciones
¿Te gustó, no te gustó? ¿Tenías antecedentes? ¿Conocías? En primer lugar, Marcelo, sentí una gran pena porque yo era jugador de rugby de primera división en San Fernando. Al venir acá, que no existía ningún deporte al aire libre ni de campo, no había nada, me sentí muy mal anímicamente. Claro. Me duró meses, por no decirte años, esa nostalgia de mi vida anterior. Pero el juzgado el tribunal tenía tal cantidad de trabajo que me absorbía, me llevaba la mayor cantidad del tiempo útil y mi intelecto dedicarme a tantas cosas que yo no conocía. Yo conocía el derecho penal, había sido funcionario de instrucción y acá me encontré con quien tenía que encontrarme con civil, comercial, contencioso administrativo, tribunal de apelación de la aduana, éramos tribunal electoral. Claro. Teníamos todas las jurisdicciones que se pueden comprender como funcionamiento de la justicia, todo, acá. Claro. Eso me llevaba a una angustia y una preocupación por hacer las cosas lo mejor posible. Ahora, un juzgado en un, insisto, pequeño territorio, porque estamos hablando de Ushuaia. Era un pueblo, Marcelo. Claro, Ushuaia, abarcaba Ushuaia, Río Grande, la Antártida. Un pueblo. Bueno, y a ver, algunas hechos, anécdotas que recuerdes, ¿no? Interesantes para compartir. Por íbamos, ejemplo, en aquella época que yo no sabía, íbamos 2 veces por mes a Río Grande. ¿Por qué? Porque las causas que tramitaban acá, el único tribunal, tenían personas, seres humanos, que vivían en el Río Grande. sí. Por cuestiones de cualquier naturaleza, penal, civil, comercial. Si tenían que venir acá a tratar con el tribunal, les significaba una travesía. Un esfuerzo físico y dinero que la gente lo tenía. Entonces se dispuso ir 2 veces a Río Grande por mes. Y si era necesario, 3 veces. Bien. Así cumplimos con Jorge Aguilar en ir en esa época, que lo hacían en sus autos particulares, porque el juzgado no tenía vehículo ninguno. Entonces íbamos con lo que podíamos. Bien. En avión, en la época de vuelo bueno. Y en invierno en avión. Y en verano por tierra. Por tierra. En esos caminos de ripio. Era toda la ruta 3, Claro. todo. Y el Paso Garibaldi era el más complicado para llegar. Claro. El Paso Garibaldi era un sitio peligroso. Todo eso se solucionó después de yo venir acá. O sea, yo vine en mayo, el juez me dice la preocupación que tenía para poder cumplir con su trabajo fuera de la ciudad, porque no tenía medio de locomoción. El único medio de locomoción que nos facilitaba era un vehículo o 2 que tenía la comisaría. Pero ninguno era 4x4. Claro, entonces. Teníamos que tener un vehículo adecuado. Claro. Entonces la dirección administrativa y contable de aquel tiempo, del Poder Judicial, que era la que manejaba todo el aspecto digamos, doméstico de la justicia federal, una mesa, una máquina de escribir, papel, te lo mandaba a la dirección administrativa. Claro. Le mandamos una carta y le pedimos un vehículo apropiado para esta zona, Seguro, que no claro. teníamos nada. ¿Y qué pasó? Y se dio la casualidad de que el director de la dirección administrativa de esa época era un ex entrenador mío de rugby, que se llamaba Saturnino Racimo. Era el director de toda la administración del Poder Judicial. Así que aceleró todo para que... Él aceleró todo y a los 3 meses tuvimos un jeep
acá, que no sé dónde terminó, el que debe saber, él lo ves. Gastón, y bueno, había mucha relación con el pueblo de entonces, situaciones muy especiales. Me contabas fuera de esta entrevista, por ejemplo, lo que casi tuvieron que juzgar al que era jefe de la base, ¿no? A raíz de un hecho en el aeropuerto. Se produjo un hecho impensado para entonces. La base, el gobierno y el poder el juzgado general, sí, había un respeto extremo entre los tres. Nadie trataba de inmiscuirse en las cosas de cada uno y eran todos respetuosos. Pero un invierno, la Marina, por orden de alguien, soltó las vacas que tenía en Monte Gallinero y en otro lugar que yo no conocí. Esas vacas, buscando alimento, se fueron donde era entonces, que hoy creo que es el aeropuerto, se fueron a comer algo, buscaban algo. Y del gobierno, que manejaba toda la parte aeronáutica de acá, avisan al juzgado que estaban las vacas en la pista, sin control. Entonces, era poco ganado, ¿eh? Bueno, pero lo suficiente como para molestar. Era peligrosísimo. Claro. El juez habló con la base, el comandante no lo atendió, entonces le mandó un oficio pidiéndole que evitara que esos animales que procuraban alimentarse no fueran allá y los desplazaran a otro lado. En esta parte del programa, en este tercer bloque, Gastón Leroux aborda, a raíz de nuestra consulta, de un tema que es recordado por muchos de los jueguinos, y fue lo que sucedió con el secuestro del avión de Aerolíneas Argentinas en 1966, en un grupo comando liderado por Dardo Cabo. Ese avión fue desviado desde Comodoro Rivadavia a nuestras Islas Malvinas, y ahí tuvo intervención el juzgado federal. Y él lo relata con todos los detalles, Gastón Leroux, porque tuvieron que viajar junto con Jorge Torlasco y otros empleados del juzgado a nuestras Islas Malvinas. Y antes vuelve a recordar la Ushuaia de los 60. Al pedirle la detención al comandante de la base, él no podía circular por la ciudad porque lo iban a detener. Entonces él, de su jurisdicción naval, en el barrio de oficiales navales, que está hoy ahí mismo, cruzaba en lancha hasta el muelle de la base. Era toda jurisdicción naval. Claro. No vino para acá. Eso motivó rápidamente, por la publicidad que se dio en ese caso, sí, que, sobre todo por radio, sí, que fuera relevado el comandante. Bueno, y ahí terminó la... Y fue reemplazado por Tirso Ranulfo Brizuela, un capitán de navío que se sumó rápidamente a la colectividad de Ushuaia. Rápidamente. Y sacaron las vacas. Para hacer algo ejemplar. Ese comandante de la Balse, que ya murió, había acá en el hotel, no sé si es uno de los dos hoteles, hay 2 canchas de bowling. El Hotel Albatros. El Hotel Albatros, él tuvo la idea de crear un club
que se llamaba el Club Albatros. Él tuvo la idea de formar una pequeña comisión y ese club participó de la sociedad. Claro. La sociedad. Y bueno, estos son hechos muy insólitos, ¿no? Ahora, vayamos entrando ya en el año 1966, un hecho que a vos y a muchos más los tornó de protagonistas debido a las circunstancias, el desvío de un avión de Aerolíneas Argentinas a las Islas Malvinas, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? La historia nos habla de que se desvió desde Comodoro Rivadavia a Islas Malvinas, en el hipódromo de hoy Puerto Argentino, aterrizó el avión. ¿Y qué intervención tuvo que hacer el juzgado? Cuando se produce el hecho y el avión llega a Islas Malvinas, el gobierno nacional toma intervención y el Poder Judicial nos da a nosotros para que nos ordena que intervengamos. Es jurisdicción nuestra, es jurisdicción de Tierra del Fuego. Claro. Buscamos con el comandante de la base, Ranulfo Brizuela, la forma de ir a rescatar a esos pasajeros, tripulantes y imputados delincuentes. Entonces se despachó de acá al día siguiente nomás, todo así, muy rápido, un navío militar y fuimos de acá a las Islas Malvinas para traer a la tripulación y a todos los que acabo de nombrar. Llevamos de acá 3 empleados, Agustín Sellner era uno, Nano García era otro, yo era otro y Jorge Torlasco, juez, que era juez subrogante, porque Miguel Ángel Lima, que era el juez, estaba de vacaciones. Jorge Torlasco, como juez subrogante, o sea, estaba a cargo del juzgado. Y fuimos en una tarde-noche hasta allá. Llegamos al día siguiente, fondeamos a una distancia permitida por la vía marina. Claro. Y en embarcaciones nos trajeron a todos los que eran pasajeros y tripulantes e imputados. Bien. El camino para acá, sí, que lo habíamos llevado a Nano García y a Sellner y yo, le tomamos declaración a aquellas personas que necesitaban urgentemente volver a su casa, porque había gente que era de Río Gallego, era de Río Grande. ¿Qué tenía que hacer en todo esto? Habíamos pasado de largo. Bien, y de Río Gallego. Le tomamos declaración a los más que pudimos. Cuando llegamos acá, durante todo el viaje de regreso, que fue largo, los que se habían declarado y no nos necesitamos iban a sus casas. Los mandamos a su casa. Y los demás quedaron todos acá para proseguir el juicio. Claro, iban con una máquina de escribir que se llevaban de acá. Llevamos todas las máquinas. Ahí en esa época no había computadora, claro, eran las Remington que teníamos de la mesita. Entre los pasajeros que estaba ahí estaba el gobernador de entonces, no, había, Guzmán. No, había un preto. Preto, uno de los pretos. No me acuerdo quién, no me acuerdo quién. Me he olvidado debido a los años quiénes eran de los fueguinos que formaban parte de ellos. ¿Pero el gobernador de entonces no estaba también? No. Siempre dice la historia que estaba él también. No participó para nada. Bueno, y vienen y los alojan en lo que era el destacamento policial, claro. La comisaría. En Maipú. La comisaría hizo lugar y los metió todos ahí adentro y estuvieron ahí adentro hasta que yo me retiré en el año 70. Estuvieron ahí. Siempre cumpliendo la condena. En ese periodo vivieron, hicieron vida social, 2 de ellos se casaron en la misma comisaría, con fotos, testigos que venían de Buenos Aires, claro, con corbata. Bien, fueron en ese tiempo, nos ayudó mucho en ese tiempo en la comisaría. Sí. Había un detenido que tenía
sabía hacer pan. Sabía hacer pan. Entonces le preparaba el pan para todos los detenidos y para el personal en el horno de la comisaría, que tenía una cocina importante. Él era, yo no me acuerdo cómo se llama, un hombre muy simpático. Pero esos presos que estaban ahí, que fueron los que protagonizaron el desvío del avión, ¿salían? ¿Tenían salida? No, siempre estaban adentro. Porque dijo que tenía vida social, que iban a visitarlo. Bueno, porque la familia lo visitaba. Bien, venían y lo visitaban a ellos. Dardo Cabo estaba de novio. Dardo Cabo, sí. Con una joven, creo que el apellido era Durrié. No quisiera ser imprudente. Era su pareja. Durrié, por su apellido, tenía relaciones con gente del Poder Judicial que eran funcionarios. Ella fue la novia y después fue su pareja, y después cuando quedó en libertad, convivió con él, no sé de su vida social, pero ella lo frecuentaba. Gastón Lerú nos sigue dando más detalles sobre ese operativo Cóndor, qué pasó con los pasajeros, los que nada tenían que ver con lo sucedido. Y también nos habla de algunos detalles que ustedes pueden, si están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, visitar el Museo Malvinas, y ahí está, por ejemplo, la bandera que se hizo, la bandera argentina en nuestras Islas Malvinas, y está en dicho museo, aparte de fotografías, mucha documentación y muchos elementos de ese operativo Cóndor. También más adelante Gastón Lerú nos habla del doctor Jorge Torlasco. ¿Y por qué insistimos en esto? Jorge Torlasco estuvo en Ushuaia, estuvo a cargo de ese juzgado federal del cual estamos sintetizando su historia. Pero también Jorge Torlasco tuvo activa participación en el juicio a las juntas militares de la dictadura de 1976 en adelante, junto a otros colegas, abogados como Arlanian, etcétera, Estracera. También tuvo esa participación este hombre, a quien agradecemos a través de Cristian, su hijo, el cedernos todas estas fotos que nosotros estamos acompañando en esta entrevista. Entre comillas, conocido, famoso, estaba el dueño de lo que es el diario Crónica, la revista así, sí. Héctor Ricardo García, que me parece que sabía un poco lo que iba a pasar y para tener la premisa, ¿o no? De acuerdo a lo que él declaró, tenía conocimiento de lo que ocurría y lo tomó como una cosa que iba a favorecer su periódico con una noticia exclusiva. Claro. Formó parte de todo este periplo. Claro. Lo rescatamos de las Islas Malvinas, declaró acá, se quedó varios días acá, porque debido a su profesión y su, digamos así, conocimiento del medio ambiente de la comunicación, presumimos que estaba relacionado con esto, que él sabía que se iba a hacer. Seguro, claro. Bien. Era nuestra presunción, pero nunca se lo involucró en ese secuestro del avión. Gastón, así como al pasar hablábamos de este viaje que tuvieron que hacer ustedes en barco hasta las Islas Malvinas, y mencionás al juez Jorge Torlasco, sí. ¿no? Había una muy buena relación con vos, ¿no es cierto? Hablamos un poco de este juez, protagonista de este y otros hechos importantes. Bueno,
Jorge Torlasco llega al territorio en el año 1966. Nos habíamos intercambiado correspondencia, yo contándole un poco la vida de Ushuaia de aquel momento. Él aceptó y todo venir a ser designado, a pesar de que él pertenece a una familia de docentes muy prestigiosos. Su papá fue profesor de inglés del Nacional de Buenos Aires y del Colegio Militar. Publicó libros junto con otro señor. Es un hombre muy conocido en la docencia. Y su mamá era director de escuela en la ciudad de Buenos Aires. O sea, gente muy vinculada a la docencia. Te estoy hablando de los años 40. Bueno, cuando vino acá, por supuesto, él tenía otra vida, pero le atraía la isla de Tierra del Fuego. Así que se vino, se quedó en la casa número 1, donde al poco tiempo de estar se armó un garage contiguo a lo que existía, de madera, con techo de chapa. Y ahí hizo un pequeño taller mecánico con una fosa, porque era un entusiasta, exacto, entusiasta hombre del automovilismo. Y durante la estadía del doctor Torlasco, él participó de carreras acá, ¿no? Él corría, en cuanto llegó él, se promocionó junto con Tagle, junto con el hijo de Preto, junto con varios de acá, con Tomo Bronzovich, que tenía un Volvo, para hacer algo en el único lugar posible, que era la pista de aviación, en ese momento de tierra. Claro. Entonces organizaban torneos de habilidad con tachos, ¿cómo se llama? De combustible, sí. Hacían circuitos, claro. habilidades. Claro. No era otra cosa. ¿Y qué auto usaba Torlasco? ¿Citroën? No, ¿qué? él rápidamente se compró un Alfa Romeo. Y Maistegui Marcó, el papá de una señora que es jueza acá, de correccional, él también participaba, porque se había comprado un Chevrolet V8, no sé qué modelo, que lo tuvo hasta que se fue. Todos los de acá corrían. José Salomón corría en el Mercedes que tenía, cada uno corría con el suyo. Y por eso él tenía ese taller para al la lado de su reparación. casa. Claro. Sí, era un fanático de los autos. Yo decía porque estamos mostrando fotos de Citroën, Fititos, porque eran autos que también estaban compitiendo en esa época. Bueno, en esa época, acá era una cuestión amateur que lo hacían con los del pueblo. Pero simultáneamente en Río Gallegos se inauguró una carrera que se hizo tradición, que eran las 24 horas de Río Gallegos. Las 24 horas de Río Gallegos tenía un circuito que nada tenía que ver con la pista. Debe estar, creo que debe estar. Un circuito importante. Y ahí se corrían de autos sport, autos del uso normal, no tocados para nada. Eran las 24 horas de Río Gallegos. Y él participaba. Claro, íbamos de acá para allá. Él con Tagle prepararon un Citroën 13B que lo atendía Escatena. ¿Has conocido Escatena? Sí, creo que es del Cuerpo de Bomberos también. Él había sido el presidente de bomberos y era el mecánico de gobierno. Ajá. Entonces Escatena le atendía el auto a ellos. Bien. Ahora, ahí también hay fotos que muestran el paso a Garibaldi, donde se quedan estancados, ¿no? Es que eran bastante aventureros. Es que hacíamos... ¿Vos participabas también? Sí, abríamos camino para ir a
a entretenernos, y a jugar a la batalla, como todo donde podíamos circular, algo había que hacer en aquella época. Y se entretenían con eso. Esa era una... Los desafíos de pasar el Garibaldi, por ejemplo, ¿no? Y el Garibaldi era muy complicado. Claro. El que más experiencia tenía era Brandani, el socio de Preto, que iba periódicamente con su camión hasta Río Grande, a veces iba a Porvenir. Era un experto. Bueno, y eso eran los entretenimientos, digamos, o el pasatiempo de ustedes, no había ¿no? otra cosa. Y volvemos a Torlasco porque empezó a conocerse su nombre ya cuando deja este lugar y ya estamos entrando al periodo de la restauración de la democracia, y si no fue el único o el primero, sí está entre los primeros que desestimó ese famoso documento que era la Junta Militar antes de que se reanudara la democracia, ¿no? Como que no tenía validez. Contame un poquito esto. Ella, que significa su partida del Poder Judicial, fue como consecuencia de que las Fuerzas Armadas estaban muy irritadas, por así decirlo, con el juicio, y querían poner un límite a la investigación hacia atrás de aquellos hechos. Había que poner un límite y decir hasta dónde seguimos para atrás, hasta el inicio, más de atrás, más años, a cuántos vamos a involucrar, decían las fuerzas militares. Jorge Torlasco era acérrimo partidario de ir hasta el fondo, a todos los que fueron responsables, capturarlos, conocerlos, averiguar quiénes eran sus víctimas y todo eso. Insistió en eso. Por el lado de la política, coincidieron todos en que era peligrosísimo, que las Fuerzas Armadas se iban a sentir muy agredidas y no se sabe cómo iban a reaccionar. Entonces, el presidente Alfonsín decretó la ley de punto final, dispuso por decreto el punto final, hasta tal fecha. En eso, al día siguiente, Torlasco renunció. Ya en la etapa final de nuestro programa de hoy, más sobre Jorge Torlasco a través del relato de su amigo Gastón Leroux, el doctor Gastón Leroux, que yo le decía hace un rato, ¿no? Él, en la medida de sus posibilidades, vuelve a la ciudad de Ushuaia a reencontrarse con sus amigos, sus vecinos de entonces. Hay una íntima relación de Tierra del Fuego con el doctor Gastón Leroux, a quien le agradecemos realmente su predisposición. Bueno, y acá nos habla nuevamente de Jorge Torlasco, ese famoso juicio que dio pie para la película 1985, protagonizado por Ricardo Darín, entre otros. Y importante destacar el trabajo que ha realizado este juzgado federal en el entonces territorio nacional de Tierra del Fuego. El presidente Alfonsín, entonces Gastón, inicia... No, decreta sí. La ley, lo que después se transforma en la ley de punto final. Y ahí Jorge Torlasco
renuncia. ¿Renuncia al Poder Judicial o no? Renuncia al Poder Judicial. Se aparta de todo lo que hizo hasta ese día. Se apartó de Se eso. apartó y al día siguiente de renunciar vino a mi estudio, que yo tenía en San Fernando como escribano, y me dijo: Gastón, vos me lo aceptás para trabajar. Vení acá, tenés tu escritorio, tu secretaria, la computadora, lo que quieras lo tenés acá. Pero que inmediatamente los grandes estudios penales se lo llevaron. Se lo llevó primero el estudio de un doctor Iribarren, especializado en bancos. El estudio de Iribarren se ha especializado y se especializa en bancos. Defender o atacar a bancos. Ahí trabajó un tiempo hasta que no le gustaba la metodología del estudio y se fue a ver a su compañero Carlos Aslañán, compañero de la Cámara Federal. Fue ahí, Carlos Aslañán lo recibió con los brazos abiertos y ahí se quedó hasta el final. Y ahí hay otro tema tan importante a nivel histórico, a nivel nacional o internacional, que es el famoso juicio a la Junta, donde a Jorge Torlasco lo tiene como uno de los protagonistas. ¿Cómo es que se da eso? Contanos. Bueno, cuando Alfonsín decide, en realidad hay mucha literatura al respecto, cuando Alfonsín decide enjuiciar a los militares responsables de esos secuestros, desapariciones, apoderamientos, etc., se crea una Cámara Federal especial para ese juicio, nada más, no para otro, para ese juicio solo. Y había que elegir los candidatos. Alfonsín no tenía conocimiento de quiénes eran, quiénes eran a quienes debía nombrar. Entonces le pide consejo a un muy amigo de él, cuyo nombre no lo recuerdo en este momento, porque ya estoy viejito, y ese señor le indica a quiénes, a Ledesma, a Carlos Aslañán, Gil Lavedra, Torlasco, ¿Por qué? Porque esos hombres, esos jueces, que no eran todos jueces, algunos no eran jueces, habían expresado su autoridad ante hechos significativos criminales o políticos. Habían puesto firme. Jorge Torlasco, por ejemplo, en particular, ¿no? Yo de él, de los otros jueces no conozco. En particular, Jorge Torlasco tenía la decisión de hacer lugar a todo el recurso de amparo que presentara una víctima. Otros jueces no hacían eso. Se asustaban y se retiraban. Los fiscales lo mismo, los dejaban al lado. Y Jorge Torlasco, adelante con el recurso de amparo. Hay una declaración testimonial muy importante, porque todo eso después se refleja en el expediente, que él, esa conducta llamó a los que asesoraron a Alfonsín: mira, este no se achica. Mucho de este hecho trascendental que es el juicio a la Junta se ve en la película, ¿no? Claro, 1985. claro. Y ahí de alguna manera, en esos personajes, digamos, de la película, aparece Torlasco también, ¿no es cierto? Claro, sí, ni sé quiénes son los artistas. Pero bueno, pero fue el primer presidente, debido a que era el juez más antiguo, con de mayor edad, lo nombraron presidente durante el primer año, presidente de la Cámara. Él dirigía eso. Después a él lo reemplazó Aslañán. Y después se terminó. Claro. Fue rapidísimo. Todo rapidísimo. Claro, en agosto termina. Eso empezó en abril del 85 y en agosto termina. Muy rápido. Nuestro agradecimiento a Luis Boto, que nos hizo el nexo con Gastón Leroux, especialmente a Gastón Leroux
su predisposición, todo su relato maravilloso sobre los orígenes del Juzgado Federal de Tierra del Fuego. También a Cristian Torlasco por las fotos que pudieron acompañar en cada uno de los cortes en parte del programa, a la familia Segner, a la familia Fernández Alzogaray, que también han contribuido. Bueno, creo que tengo a todos anotados, sí, de manera especial a ustedes que nos siguen semana a semana a través de los protagonistas del Fin del Mundo. Muchas gracias.